Hola chicos, bienvenidos a la clase de matemática. El tema de ahora son los criterios de congruencia de triángulos. Aquí vamos a manejar tres criterios para decir que dos triángulos son iguales. ¿Se recuerda en la clase anterior que dijimos que dos figuras eran congruentes si eran iguales y medían exactamente lo mismo? Ahora bien, acuérdese que no todos los triángulos son equiláteros. Acuérdese que nosotros tenemos triángulos rectángulos, tenemos triángulos isósceles, triángulos escalenos, triángulos equiángulos, triángulos oblicuángulos, etc. Entonces, muchas veces, solo con superponerlos o poner uno encima del otro, como decimos, muchas veces no es suficiente para decir estas dos figuras geométricas o estos dos triángulos son iguales. Entonces hay tres criterios que vamos a manejar para decir, mire, sí, estos triángulos son congruentes, no, estos triángulos no son congruentes. ¿Cuáles son esos criterios? En el primer criterio es que nos den los tres lados del triángulo. ¿Y qué significa que nos den los tres lados del triángulo? Que los lados tienen que medir exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, tienen que medir exactamente lo mismo o cuando los ponemos uno encima del otro tienen que casar, como decimos exactamente. El otro criterio es que nos den un lado, un ángulo y un lado. Quiere decir que probablemente nos dan dos lados del triángulo y nos dan un ángulo. Y nos dice, mire, compárelo con este triángulo. Y probablemente en el otro triángulo, aunque no sea igual el triángulo, pero resulta que los dos lados que nos dan y el ángulo es igual al primer triángulo que nos han dado. Y el tercer criterio es que nos den dos ángulos y un lado. Ángulo, lado, ángulo, ala, ¿verdad? Entonces, aquí es que nos den los dos ángulos y nos den un lado de los dos triángulos para compararlos. Si los ángulos son iguales y el lado es igual, entonces por el tercer criterio, que es el criterio ala, ángulo, lado, ángulo, vamos a decir que los triángulos son congruentes. Puede ser que ocupemos el criterio LAL, lado, ángulo, lado, o puede ser de que ocupemos el criterio LLL, lado, 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 ¿de acuerdo? Cualquiera de los tres es válido. Ahora bien, si un criterio no pega, lo más seguro es que los otros dos criterios no peguen. ¿De acuerdo? Si un criterio no pega, repito, si un criterio no pega, lo más probable es que los otros dos criterios no peguen y entonces vamos a estar hablando de triángulos que no son congruentes. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a manejar entonces? ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a verlo. ¿Ya? Veamos los ejemplos. Vamos a ver. Entonces, estos criterios los tienen que manejar, chicos, se los tienen que aprender. Ya, por eso yo siempre insisto en que tienen que copiar la clase, ¿verdad? Por ejemplo, en el primero nos van a dar dos triángulos, ¿ok? Y aquí es donde les decía que no necesariamente los triángulos tienen que ser iguales. Por ejemplo, nos dan un triángulo rectángulo, ¿sí? Y nosotros sabemos que en un triángulo rectángulo hay un ángulo de 90 grados y el ángulo de 90 grados ahí está. Y nos dicen que es el triángulo P, Q y R. Y nos dice que ocupemos, ¿de acuerdo? Que determinemos el criterio de congruencia, ¿no? Que permite demostrar que los triángulos son congruentes. ¿De acuerdo? Vamos a tener los dos lados. Ahora, nos dan otro triángulo, claro que sí, y nos va a ser, y tiene que ser rectángulo, el triángulo, ¿de acuerdo? Y nos dicen que es un triángulo rectángulo, porque usted no puede comparar si son congruentes un triángulo rectángulo con un triángulo equilátero, ¿verdad? Obviamente de entrada le van a salir que no son congruentes. Y obviamente aquí están los 90 grados, o sea, aquí hay 90 grados, ya sabemos que el triángulo rectángulo tiene 90 grados y es el triángulo TSU. Y vamos a marcar los lados. ¿Eso qué significa? Eso significa que este lado del triángulo tiene que ser igual a este lado y este lado del triángulo tiene que ser igual a este lado del triángulo. Si usted se fija, el criterio que nos va a permitir
saber si el triángulo, o sea, si los triángulos son congruentes o no, es el criterio lado, ángulo, lado. Por lo menos en el ángulo ya sabemos que cumplen. Los dos tienen un ángulo de 90 grados, por lo tanto, los dos son triángulos rectángulos. ¿De acuerdo? Ahora bien, y eso lo podemos ver, ¿no? El ángulo Q es igual al ángulo T, ¿ya? Y miden 90 grados. Aquí ya tenemos un criterio, ¿ya? Aquí ya tenemos el criterio del ángulo. ¿De acuerdo? Ahora, el criterio de lado. El criterio de lado es que el lado QP o PQ tiene que ser igual al lado ST. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues hay que medirlos. En este caso si son iguales. Y el otro criterio es que el lado QR es igual al lado TU. ¿Cómo lo vamos a saber? Lo vamos a saber midiéndolos. Y ya sabemos que son iguales. Entonces, en sabemos que el triángulo nos va a dar que es congruente, ¿de acuerdo? Vaya chicos, vamos a partir la clase en dos porque quiero explicarles otro ejemplo y aplicar los criterios es bien complicado. Entonces, vamos a dejar ahorita hasta aquí el ejercicio y lo vamos a terminar en la segunda parte de la clase.